cambiar mi aflicción, puedes restaurarme. Un toque yo necesito hoy. No tengo más, pero puedo ver las manos de Él, hacedor de milagros, santo. Tú eres santo. ¿Quién fue? ¿Quién vendrá? Santo, tú eres santo.
Hi, my name is James Drain. I was blind until August 14th of this year. I was healed by Jesus Christ. So when I walked into church on August 14th, I had zero vision in my left eye, and I only had 40% viable vision in my right eye. And then when I walked out of church that evening, I can see perfectly. I can see better than I was ever able to see before. And I was not asking for any healing. I wasn't thinking of it at all. I really was just giving my life to Jesus and letting him do what he wanted with me. I really was surrendering completely. That's why I got baptized. I started to look around and I could really distinctly make out each of the lights, which is very strange. Light was always hard for me to look at. I looked down and saw people in the crowd, which I could never pick out individuals like that before. And so I looked around and I saw some faces, and I said something to the pastor, and I said, "Don't say anything yet. I'm trying to make sure I'm not imagining things." And then I looked past all the people. There's a row of flags at the very back of the sanctuary, and so I looked past all the people, and I could make out each individual flag. I could see what flags they were all the way in the back of the sanctuary. It's not big flags; they're normal, you know. And then I confirmed to the pastor, I really can. I can see. And he said, "Praise Jesus," and that was, like I said, everything since then has just been different. My life, I've said on a few different occasions through this process that this miracle wasn't meant for me. I mean, it's a miracle that happened to me, but this was meant to bring others. This was meant as a beacon for others to see and to come, and to learn to trust Jesus too. Jesus is doing wonders in this world, healing lots of people. The stories I've been getting, so many people. And, Jesus can heal you too. And you really just come and find out. Come to the church, trust in Jesus. My name is James Drain, and God healed my blindness. Hicieron una ecografía y los tumores habían desaparecido totalmente. Es como si Dios hubiera pasado su mano por el hígado de mi hijo y hubiera desaparecido totalmente los tumores. Y en efecto, eso fue lo que pasó. Cuando no tenía opciones de vida, ya hoy va a cumplir 27 años. Así que para los papitos que tienen sus hijitos enfermos y que no tienen esperanza, yo quiero decirles que en Dios hay toda solución. Mi nombre es Francisco Estrada Arizoca. Desde el año de 1996 que vine a Jesucristo. Y en la actualidad, yo tenía 30 años de edad cuando Dios me alcanzó. Y en la actualidad tengo 58 años de edad. Mis padres, en la actualidad, los dos son cristianos. Cada uno de ellos viven aparte, ¿verdad? Porque cuando yo tenía 4 años de edad, mis padres se separaron. En mi juventud, pues, me juntaba ahí con las pandillas del barrio, ¿verdad? A la edad de 18 años, entro a trabajar ahí en una empresa grande de telefonía. Y a la edad de 19 años, ya ganaba dinero, ya tenía la posibilidad, ¿verdad? Y comencé a perderme en el vicio, ahí con mis amigos de ahí del barrio, ¿verdad? Empecé ahí a consumir las primeras cervezas. Algunas veces también consumí drogas, algunas veces. Y a la edad de 19 años, conocí a lo que es la actualidad mi esposa. Mi esposa se llama Ana Berta Guerrero. Algunos pueden pensar, ¿verdad? Como mucha gente piensa, que cuando uno se casa, uno madura, que uno va a cambiar. A veces las mujeres piensan eso de uno de hombre, ¿verdad? Que cuando uno tiene un vicio, ¿verdad? Ya cuando se casa, ya cuando tiene familia,
dicen va a sentar cabeza. En mi caso no fue así, porque cada vez me hice más peor. O sea, cada vez mi vida fue decayendo más, o sea. Y en el 89 nace nuestro primer hijo, se llama David. Ahorita tiene 34 años de edad. Y nuestra vida comienza, como decía ahorita, o sea, fue de menos a más, pero en la cuestión equivocada. Empezaron a haber ofensas, ¿verdad? Decía ahorita, o sea, se convierte uno en lo que no quiere ser. Y aunque tenía las mejores de las intenciones, pues las cosas no se daban. Y había golpes, había ofensas, había engaño de parte mía. A veces, o sea, o muchas de las veces salía yo de mi casa y lo primero que hacía era ir a la tienda a comprarme tecates, a comprarme cerveza. Y me iba manejando tomando. Y así siguió transcurriendo mi vida, ¿verdad? De esa manera, de vicios. Y cada vez había más promiscuidad en mi vida. Me asombraba de que mi esposa no se divorciara de mí o se fuera de la casa. A la edad de 30 años se empezó a manifestar el SIDA en mi cuerpo. En el año de 1996 a mí me da una neumonía y rebajé como unos 10 o 12 kilos. Las defensas se me fueron en cero y me estaba desangrando cada vez que iba al baño. Trabajaba con chamarra, llegaba a los domicilios a instalar teléfonos, a arreglarlos, pero llegaba todo cubierto a causa de la neumonía, porque me acuerdo que estuve como 3 meses y medio incapacitado. Y cuando entro a trabajar, después de esos 3 meses y medio, se me acercaban y me decían, oye, en el oído me decían, ¿es cierto que tienes SIDA? Y yo pensaba que estaba viviendo lo más difícil de mi vida, pero realmente no era lo más difícil, porque yo estaba convencido de que no, bueno, pues si estoy enfermo de SIDA, me voy a morir y ni modo. A los pocos meses, 1 mes, 2 meses más, mi hijo David tenía 7 años y medio. Dicen que el SIDA se manifiesta entre 5 y 10 años. Estaba él en su recámara y él me habla y me dice, papi, y le digo, ¿qué pasa? Y me dice, mira, ¿por qué me salió esto? Y se baja los labios. Y tenía granos adentro de los labios. Y cuando veo los granos en la boca de él, yo le comienzo a revisar y tenía granos en el cráneo. Y los meses que vinieron fueron los meses más angustiantes de mi vida, porque yo veía a mi hijo David que me le empezaron a salir manchas en la piel. Le decía ahorita granos en la boca, en el cráneo, llagas atrás de los oídos y erupciones en todo el cuerpo. Entonces todas las noches me levantaba a escondidas de mi esposa y le ponía las pomadas a mi hijo David aquí en el cuello. En la mañana amanecía, no en su totalidad se le quitaba. Y lo primero que se me ocurrió es decir, voy a ir con mi suegro y le voy a decir que alguien quiere comprar su pistola y que me la preste con todo el cargador. Y yo tenía pensado, ¿cómo lo voy a hacer? Si mato primero a mi hijo, pero si mi esposa al oír el sonido de la pistola va a venirse contra mí y vamos a forcejear y a lo mejor no le hago nada. No, primero voy a ir y matar a mi esposa, porque ella es la más fuerte. Mato a mi esposa y después voy con mi hijo David y lo mato a él y después yo me quito la vida. Y lo estuve pensando y pensando y pensando. Me acuerdo que ni siquiera desayuné porque tenía como la mirada perdida.
porque era el día que yo iba a ir por la pistola para quitarle la vida a mi esposa, mi hijo y yo. Pero yo no contaba con los planes de Dios. Ahí en el buró de la recámara estaba una Biblia chiquita, una Biblia que me regalaron como 6 años atrás. Yo nunca la había abierto. Y les voy a leer unos versículos que yo leí ese día. En el Salmo 41 dice la palabra de Dios: bienaventurado el que piensa en el pobre en el día malo, lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije: Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí, todos los que me aborrecen contra mí piensan mal, diciendo de mí: cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Y esto era todo lo que yo estaba pasando. Esta palabra me decía lo que yo estaba pasando. Y el versículo 10 dice: mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar. Y cerré la Biblia y me fui a trabajar. Pero cuando ya iba al trabajo y en el transcurso del día, yo tenía otro pensamiento. Y decía: no tengo derecho a quitarle la vida a mi familia. Tal vez haya una vacuna, tal vez haya una cura. Y desistí de quitarle la vida a mi familia. Mi hermana tenía 1 año que había aceptado a Cristo en su corazón. Y ese día en la mañana mi hermana nos dice: vamos a presentar a nuestro bebé en la iglesia, ¿nos acompañan? Yo no sabía ni qué iglesia ni nada de nada. Le dijimos que sí. Y vienen 2 personas y me llevan a una oficina, porque yo no paraba de llorar. Y vean, y me llevan a una oficina, y ahí me comienzan a hablar de Dios. Transcurrió una semana allá en Houston, y toda la semana me hablaron de la palabra de Dios la mamá de mi cuñado y la tía de mi cuñado. Toda la semana, al comer, al almorzar, al cenar, siempre me estaban hablando de la palabra de Dios. Ya cuando nos veníamos en autobús, mi cuñado viene y me regala una Biblia, Reina Valera, y me dice: ten, te voy a regalar esta Biblia. Allá en México buscas una iglesia donde congregarte, una iglesia que sea evangélica, pentecostal, donde haya grupo musical, donde oren por los enfermos. Y yo me vine a México. Empecé a preguntar dónde había una iglesia evangélica, donde hubiera un grupo musical que oraran por los enfermos. Y ya me dijeron: no, mira, ahí en el centro Escobedo, en la calle Madero, ahí hay una iglesia cristiana, los cultos son a tal hora. Y empecé a asistir solo. Cuando pasa un mes de estarme congregando, iba un hermano ahí, iba a ir un hermano, un misionero, y ya le habían dicho a la iglesia, ¿verdad? Y recuerdo que yo me sinceré con mi esposa, ¿verdad? Porque yo quería que fuera mi esposa y mi hijo para que oraran por ellos. Y yo le pedí perdón a mi esposa, porque cuando yo platiqué con mi hijo David, estaba chiquito, y que yo le vi los síntomas que tenía, yo le pedí perdón a mi hijo David. Y orando ese día, yo le dije: perdóname. Pero me faltaba pedirle perdón a mi esposa. Y ese día, hoy te quiero pedir perdón como hombre. Quiero que me acompañes a la iglesia. Yo no medía mis palabras.
sabía que me podía decir que se iba a divorciar de mí. Pero yo le pedí perdón y le decía: acompáñame para que oren por nosotros, porque lo que tú no sabes es que tenemos SIDA los tres. Y me dijo: no, nosotros no tenemos nada. Si tú quieres, ve tú solo. Y ese día fue difícil para mí porque llegué solo a la iglesia. Yo me senté mero atrás y no iba a pasar para que me oraran por mí, no iba a pasar. Pero hubo una persona que desde que llegué a la iglesia me abrazó, que desde que llegué a la iglesia él estuvo conmigo y me daba palabra y oraba por mí. Y ese día él fue por mí hasta la banca mero atrás y me abraza y me dice: ven para que oren por ti. Y yo pasé con él y me formé en la fila. Yo no sabía que Dios sanaba a distancia. Yo no sabía que Dios podía hacer milagros así de grandes. Pero había una fila larga de gente enferma. Y cuando me toca llegar al turno, yo no podía hablar porque a mí se me estaba pudriendo un pulmón. Yo no podía hablar a causa de la neumonía, muy poquito hablaba. Pero cuando me toca mi turno me dice el predicador: ¿qué te sucede? Y le digo: tengo SIDA. Y me dice: le vas a pedir perdón a Dios en el nombre de Jesús y le vas a pedir que te sane. Y nunca se me van a olvidar esas palabras porque él me pudo haber dicho: Dios te va a sanar, vamos a orar para que Dios te sane. No, él me llevó para que le pidiera perdón a Dios. Levanté mis brazos y le dije a Dios: Señor, he vivido mal, he hecho las cosas mal, pero dame una oportunidad de cambiar, dame una oportunidad de vivir y sáname en el nombre de Jesús. Y cuando le estaba pidiendo perdón a Dios, yo cerré mis ojos y de repente sentí dos corrientes de aire muy delgaditas en mi frente. Primero una y luego la otra. Abrí los ojos y yo volteaba. Una ventana, un abanico, ¿quién me echó aire? Terminó la reunión, me fui a mi domicilio y al siguiente día mi esposa me dice: hey, yo le hablé por teléfono y me dice: ve por David a la escuela. 10 días atrás él tenía la mirada triste. Y ese día apenas lo veo, le digo: hola, ¿cómo estás? Y me dice: bien, papi. Pero cuando me mira en los ojos, yo le vi un brillo que nunca había visto. Y me le quedo viendo y ese brillo lo tenía muy bonito en los ojos. Y fue lo que me llevó a revisar el cráneo, a revisarle la boca, y no tenía granos en el cráneo ni en la boca. Le levanté la playerita que traía, ninguna erupción en la piel, ninguna llaga, ninguna erupción. Y ahí me di cuenta de que Dios lo había sanado. Ahí me di cuenta de que Dios había sanado a mi hijo David. Desde ahí me hice la idea de dejar todo. Desde ahí me hice la idea de que pasara lo que pasara, iba a buscar a Dios e iba a esforzarme en cambiar. Jamás le volví a pegar a mi esposa. Jamás volví a probar una botella de alcohol. Nuestra vida cambió.
No le digo que somos perfectos porque sería mentirle. El creyente no es perfecto, pero sí nos esforzamos en agradar a Dios con nuestra vida. Tal vez has intentado quitarte la vida. Tal vez hay una enfermedad incurable que tú piensas que ya todo se acabó, que no hay solución. Pero déjame decirte que hubo alguien que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y ahí en la Biblia, en Isaías 53, dice que ciertamente Él llevó nuestros pecados, pero también cargó con la enfermedad que está dentro del plan divino de redención. O sea, la sanidad divina va dentro del plan de Dios en la redención del ser humano. Porque Dios creó al hombre sin enfermedad. Dios le otorga sanidad al ser humano. No porque lo merezca, sino porque Cristo, Él llevó la enfermedad en la cruz del Calvario. Vamos a hacer una oración para ponernos a cuentas con Dios. Solamente repite conmigo estas palabras: Dios mío, en el nombre de Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados y hoy te pido que me perdones y que sepultes mis pecados en lo más profundo del mar. Hoy te pido también que me des tu Espíritu Santo para que mi vida cambie y para que me selles, para cuando tú vengas me lleves contigo a vivir la eternidad en el cielo. Gracias, Dios, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Buenas noches, mi nombre es Catherine Mena y es que básicamente Dios hizo un milagro grande en mi vida. Sucede que yo a los 16 años ingresé a la universidad y tenía todo un proyecto de vida yo ya trazado. Yo me esforcé mucho y creía siempre que con mi esfuerzo y con mi sacrificio y con mis desvelos yo podía conseguir todo lo que me proponía en la vida, porque así me lo habían enseñado y aún así yo veía que este ritmo de vida del mundo funcionaba. Y tener ya una vida planeada, a los 22 años tenía que acabar la universidad y luego tener que trabajar unos 5 años más y luego formar mi propia empresa. Y esa era mi vida planeada para mí. Pero sucede que a los 19 años, a la mitad de mi carrera, todo mi mundo se derrumbó. Y es que de un momento a otro empezaron a llegar a mi vida lo que los médicos llaman estrés, lo que los médicos llaman ansiedad, pero realmente ahora sé que eran ataques del enemigo a mi mente que venían de toda índole, tratando de confundirme, tratando de hacerle perder el sentido a las cosas que normalmente tenían sentido, como amar a mis padres, como ir a estudiar, como ingerir un alimento. De pronto todo se me hacía confuso en mi mente y no entendía el por qué hacía cada cosa, y aún el levantarme de mi cama era una lucha, porque mi mente siempre me cuestionaba: ¿por qué te tienes que levantar? ¿Por qué tienes que vivir? ¿Por qué tienes que creer en Dios? ¿Por qué si Dios existe o no existe? ¿Y si todo este mundo es verdad o no es verdad? Y yo viví lo que se llama un tiempo de opresión mental muy fuerte, hasta que hay un momento en que los pensamientos eran tan fuertes que yo ya no podía ni siquiera viajar, yo no podía comportarme como una persona normal, yo tenía que estar prácticamente encerrada en mi casa, porque de pronto si estaba en la calle me podían venir pensamientos como: mata a alguien, mata a tu mamá, y yo tenía que día a día luchar con ese tipo de pensamientos. Y llegó un momento en que le dije: Dios mío, mejor me muero, porque si existe realmente el infierno, entonces mejor me voy a ir de una vez, porque vivir así, de esta manera, es vivir en el infierno prácticamente. Mi mamá, yo recuerdo que no sabía qué hacer y me llevó al Arco Herrera, porque era el único lugar que yo tenía donde yo me podía tratar, donde ella creía que me podían ayudar, y yo me atendía ahí ambulatoriamente por un lapso aproximado de 2 a 3 años, pero las pastillas realmente no surtían efecto en mí. Yo desde niña había conocido a Dios, pero no sabía del poder sobrenatural de Dios, y yo no quise más tomar esas pastillas. Yo dije: realmente Dios existe y realmente Dios me tiene que sacar de esta situación. Y fue el momento cuando yo busqué desesperadamente, y un día recuerdo que agarré un cuchillo de mi cocina y agarré y le dije a Dios: Dios, si tú no me sacas de esta situación, yo me mato. Recuerdo que mi mamá estaba ahí detrás mío temiendo de que yo atente contra mi salud o que me llegue a matar. Y yo recuerdo que yo solté el cuchillo y me puse a llorar y le dije: mamá, aunque yo pueda amenazarle a Dios, yo jamás voy a poder realmente
ni blasfemar contra Él, porque yo sé que Dios es bueno. En medio de todo esto yo sé que Dios es bueno y yo sé que Dios me va a ayudar. Recuerdo que después de eso yo fui a mi cuarto un día y lloré tanto y le pedí tanto a Dios y le dije: Señor, yo sé que tú me vas a mandar una persona que me va a ayudar y me va a sacar de esta situación. Y así fue. Dios me trajo a una líder que me presentó lo que es el reino de Dios. Después de 7 años de vivir una vida que no era vida, que yo no se la deseo a nadie, de vivir una vida de tormentos, de vivir una vida en la que ya no podía realmente vivir, en la que ya no sabía si las personas que estaban a mi costado eran reales, que todo se desvanecía en mi mente. Vivir prácticamente siendo una chica joven, pero a la vez que se le iba realmente los pensamientos, que se le iban realmente todo el sentido, ya no en una persona cuerda. Y cuando me presenta esta líder, el Ministerio Apostólico Reino de Dios, y me dice el poder sobrenatural que Dios tiene en la liberación, yo dije: yo quiero eso. Y aunque hubieron muchas trabas para que yo llegara a asistir a una casa de paz, yo asistí. Cuando yo asistí a la casa de paz, la líder me ora y empecé a sentir un fuego en mi interior, y ese fuego me llevó a creer algo que realmente se movía ahí, que era sobrenatural. Y sucede que cuando yo decido empezar a asistir a la iglesia, empecé a experimentar lo que es la liberación de verdad, que nunca había experimentado en otras iglesias. Y ahí empecé a entender que yo necesitaba una liberación personal, y llegué a ser libre de esos argumentos que venían en mi mente. Ahora entiendo que eran ataques muy, muy fuertes de Satanás, porque sabía que yo tenía un propósito y que yo tenía un destino, y era lo que él quería paralizar. Y durante 7 años me engañó, durante 7 años me paralizó. Pero cuando yo conocí a ese Dios vivo y a ese Dios real, fue que entendí que Dios tiene el poder para absolutamente lo que diga el médico sea nada para Dios, porque Dios, todo diagnóstico del médico, para él no funcionó, sino que Dios me dio sanidad, aun cuando el psiquiatra un día, recuerdo que me sentó y me dijo: ¿sabes qué? ¿Por qué has dejado de tomar las pastillas? Yo le dije: yo tengo fe y yo creo en un Dios sobrenatural. El psiquiatra me dijo que no existía ese Dios. Se molestó conmigo y me gritó, me dijo: mira, tu Dios no existe. Eso de que dicen que la fe o que el diablo te habla, eso es mentira. Y hace poco yo he ido al Arco Herrera y he regresado con hermanos en la fe, y hemos declarado por las personas que estaban ahí, porque sé que lo que el hombre dice, lo que la ciencia dice, es simplemente un conocimiento limitado, pero lo que Dios dice de nuestras vidas es la palabra final que nos da realmente el derecho para poder tomar todo lo que Él nos diga, si es nuestra sanidad, si es nuestra prosperidad, si es todo. Y gracias a eso yo estoy aquí y estoy contando este testimonio, porque sé que hay muchas personas que han pasado y pasan por lo mismo que yo, y no hay salida aparente en este mundo, no la hay. Nadie normalmente cura el trastorno mental. No hay una pastilla para eso, pero sí hay un Dios vivo y real que lo puede hacer. Y si lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Bueno, como ya lo dijeron, mi nombre es Alejandro Hernández Rodríguez, y yo les vengo a contar un milagro muy grande, ¿no?, que sucedió en nuestra familia, ¿no? Mi hijo, bueno, nosotros somos deportistas, ¿no?, de generaciones, ¿no? Y no es un camino malo, sino que ya conociendo los caminos de Dios, nos damos cuenta que este es un verdadero camino. Y bueno, les voy a hablar un poquito de mi hijo, que es David Alejandro Hernández, y en ocasiones me voy a referir a él como el Canelo, porque así se le conocía en el ámbito del ciclismo, ¿no? Yo me creía Superman y hasta me tatué la S acá atrás. Tengo tatuada la S de Superman. Me llevó a hacer muchas barbaridades, ¿no? De joven y ya de grande. Y bueno, esto que les voy a contar yo fue en marzo del 2012. O sea, pensábamos que estábamos bien, pensé que yo estaba llevando a mis hijos por un buen camino. Y bueno, pues como todos jóvenes, ¿no? Se me empieza un poquito a descontrolar por allá, pues ya con las cosas, ¿no? De muchachos de ya de 17, 16, 17, 18 años. Todo marchaba bien, entre comillas, íbamos bien, yo los acompañaba a todas las competencias, yo iba y venía, y pues la mamá aquí, ¿no? Orando por su hijo y por su esposo, que no queríamos, ¿no? Nos reíamos de ellos, aquí en la sala a veces se ponían a brincar y
y él y yo nos reíamos y decíamos, están locos, ¿no? ¿Qué les pasa? Yo me reía de todo aquel que trajera una Biblia en la mano. Para mí era atacar, decirle que lo que ellos decían no era verdad. Resulta que este muchacho del que les hablé, este muchacho fuerte, este muchacho sano, este muchacho independiente, este muchacho que era para mí un orgullo, ¿no? Me decían, ¿tú eres papá de Canelo? Claro, claro. 30 de marzo del 2012, suena el teléfono aquí a la casa y me pone, David se cayó. Y yo estaba aquí en la barra comiendo, seguí comiendo. Una caída dentro del ciclismo, pues no habíamos visto una caída de esa naturaleza. Yo no sabía, ¿no? lo que me estaban diciendo. Ya después me habla uno de los entrenadores encargados de él allá y me dicen, ¿sabes qué? Tu hijo se cayó, ya te dijeron. Dije, ¿algo oí? Dice, pues es que tienes que venir porque se cayó. Bueno, ya como que intuyes, ¿no? Ya con todo lo que escuchas y lo que ves, ya dices, algo sucedió, ¿no? Dices que se pegó en la cabeza. Mi esposa me agarra aquí abajo, dice, oye, ¿qué pasó? Yo traté de decirle, ¿sabes qué? No pasa nada, mañana vengo. Y me dice, dime qué está sucediendo, no me eches mentiras. Le dije, David se cayó y está muy grave. Mañana vengo. Yo la dejé aquí, la quise dejar aquí en San Luis Potosí porque para mí en ese entonces la mujer era débil, ¿no? Para mí era el sexo débil, la que no podía, y dentro de ese machismo yo pensé que ella era muy débil, pero no sabía yo que ella iba a estar siendo fuerte dentro de la prueba. Yo sentía que debíamos de pedir ayuda humana, ¿no? Porque pues de algo que no vemos, algo que yo no veía, yo decía, es imposible que alguien te ayude, ¿no? Si no puedo ayudar yo, imagínate que soy Superman. Y entonces ahí vamos, ella ora, yo me calmo, nos vamos más tranquilos, llegamos a Monterrey. Total, llegamos al hospital, llegamos como a las 12 de la noche, salimos de aquí a las 3. ¿Son ustedes los papás? Sí, somos nosotros. Pues bueno, les tengo que decir que su hijo se está muriendo. ¿Qué sucede? Nos explicó rápidamente: fractura craneoencefálica múltiple, grave y severa, casi muerte cerebral. Cuando pues, nos dan esta noticia, yo no sentí ganas de llorar, no me caía el 20 que estaba sucediendo. Nos explicó cuál fue la fractura craneoencefálica múltiple, grave y severa, que tuvo un golpe del lado derecho tan fuerte que cuando se meten a hacer un TAC para ver cómo había quedado la operación, retiraron esta parte de su cerebro, de su cráneo, para liberar la presión intracraneal. Lo meten de nuevo a hacer los estudios y resulta que el otro lado estaba igual. O sea que su cerebro estaba completamente dañado. Ya no tiene caso mantener el quirófano estéril. Sale la enfermera y mete al doctor, y dice, ahorita pasan ustedes. Se mete el doctor, otra media hora, tarda en salir, tarda en regresar, y pues nos dice, pues ya, su hijo ya no está aquí. Ahí sí sentí yo que moría, ¿no? Le digo, ¿cómo, doctor? Dice, no, ya no está aquí, dice, está en terapia intensiva. Yo creo que los aparatos que estaban ahí lo mantenían vivo, ¿no? Pero te digo, yo iba y venía y le decía, David, dame una explicación, quiero que me digas qué te pasó hoy. No me respondió. Gritan desde afuera, ya se acabó el tiempo, 5 minutos para que ya salgas, y sucede algo extraño ahí, ¿no? Sucede algo extraño ahí, que la kriptonita se hace más grande, y entonces ese Superman empieza a colgar los hombros, ese Superman empieza a colgar la cabeza y a caminar, y era largo el camino para la salida, y entonces yo creo que fue Dios que puso en mí, yo ya no pensé en qué estaba atrás de mí, ¿no? Yo ya estaba pensando en una solución.
y la solución ya me habían hablado de ella, pero yo ya me había burlado muchas veces de esa solución. Y entonces empieza a pasar por mi mente todas las veces que yo rechacé a Dios, todas las veces. Yo creo que una y tras otra, y de las que no me acordaban, y a mí me empezó a dar más pena, y era tanta la pena que yo no podía voltear siquiera al techo, porque yo decía, qué pena, o sea, ahora sí. Y yo estaba consciente de quién necesitaba, ¿no? Yo ya había escuchado hablar a mi esposa, ya la había escuchado hablar orando, me dio tanta pena que se acuerdan que yo les platiqué que yo creía que ella era débil. Dice que yo salí gritando, y dice que salí, ¡ah! ¡Mi Canelo! Yo no recuerdo de eso. Yo la vi, estaba detrás de una vitrina que separa la sala de terapia intensiva y las escaleras, y estaba afuera y estaba recargada en el barandal de esa escalera, y no se movía, o sea, no se movió siquiera. ¿Qué sucede, no? Dios la preparó para darme a mí la solución. Ella ya la tenía, ella ya sabía, ella ya había puesto en las manos de Dios a su hijo, pero yo no. Llegué con mi esposa y le dije llorando, de eso sí me acuerdo, ahora ¿cómo hago para pedirle a Dios si siempre lo he rechazado? Y esa mujer fuerte, valiente y esforzada, me dijo, Dios sabe lo que tú necesitas, pero Él quiere que tú se lo digas. Me incliné, casi me quise arrancar la S. Esta es la forma en la cual tú me hablaste. Aquí estoy. Y yo creo que ese fue mi encuentro con Dios. En ese momento yo creo que, no sé, hablé para arriba y le dije, aquí estoy. Me humillé. Pero bueno, 20 días, 7 operaciones. Me explicaba la plasticidad cerebral. La plasticidad cerebral se refiere a que si tenemos dañado esta parte de nuestro cerebro y esta parte está sana, muy probablemente con mucha terapia pueda haber plasticidad cerebral, o sea que las funciones se vengan para el lado que está bien, ¿no? Me dice, no hay la posibilidad que haya esa plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque todo el cerebro está dañado. Todo. Y una cosa sí le dijo el doctor a mi esposa. Una cosa sí le digo. Su hijo jamás le va a volver a decir mamá. Y el epicentro parece que fue adrede. El epicentro del golpe, de uno de los golpes, dice, fue en el habla. Te podrás imaginar, nunca le va a poder decir mamá. Mi esposa lloró, yo le decía, no les hagas tanto caso a los doctores. ¿Por qué? Entonces aparece por ahí una Biblia. No sé cómo llegó a nuestras manos y preguntamos, ¿de quién es esta Biblia? Dijeron, de ustedes. ¿A qué caray? Y entonces yo empiezo a leer un milagro que viene en el libro de Juan, el milagro de Lázaro. Y yo veía ese milagro y yo decía, híjole, esto es un cuento de hadas, decía yo, porque todos los cuentos de hadas acaban con un final súper feliz. Yo lo leía y yo lo releía y yo decía, no, es que esto no puede ser posible, o sea, 4 días de muerto y nada más que le hablen y ya, salió, ¿verdad? Pero yo dentro de mí decía, algo así que sucediera en mi hijo. Algo así, había una esperanza, ¿no? Hubo una ocasión ya de las últimas veces que estuvimos en ese hospital, tan lujoso, muy caro, le acababan de dar un seguro de gastos médicos a David y al otro muchacho, 3 millones de pesos en 20 días, 7 operaciones, no había dinero. Una vez lo vimos morir por completo. Estábamos los 3, ya estaba en piso, lo sacamos a piso porque era imposible estar manteniendo, ¿no?, los 60,000, 70,000 pesos que costaba la terapia intensiva, ¿no? Le dije al doctor, sácalo de terapia intensiva, ponlo en piso, porque si esto sigue, yo no sé cómo se vaya a pagar esto, ¿no? Lo cambian a piso. Ahí me despierta mi esposa en la madrugada, me dice, ve a ver cómo está David.
con los ojos abiertos completamente, la pupila dilatada y una capa gris ya cubriéndole todo su ojo. Hablamos, pues yo dije, hablan las enfermeras, llegaron las enfermeras, lo reanimaron, traían unos gritos, mi esposa y otras llorando, ¿no? Porque pues nuestro hijo de 19 años fuerte se estaba muriendo. Lo reaniman, llega su doctor, dice, ya vieron lo que sucedió, necesito 600,000 pesos para mañana operarlo y ponerle una válvula para drenar, ¿no? La válvula era manual, y digo era porque ahorita les voy a decir qué sucedió con esa válvula. Le aplanaban y entonces tiene un conducto, y digo tiene porque todavía la tiene, y llega al estómago y ahí el estómago deshace ese líquido, ¿no? Entonces íbamos a estar en que se sentía mal, lo veíamos mal, le apretabas el botoncito y entonces me dijo, es la única forma que vamos a controlar. Y bueno, ya viendo casos de esto, la hidrocefalia no cede nunca jamás. Esa válvula es por eso. Y entonces viene el primer milagro, ¿no? Pero viene un milagro, yo le llamo un milagro recompensa. Esa mañana salimos a la calle, mi esposa y yo, del hospital, afuera del hospital, y llorando, ¿no? Fuimos a ver una cuenta de banco que habían abierto para ayuda porque necesitábamos 500,000 pesos. Y me dice una persona, oye, ya está todo controlado. Nadie sabía que necesitábamos dinero. Mi esposa, yo, mi cuñado y los doctores. Me dice esta persona, ya está todo solucionado. Hay unas personas que te quieren ayudar. Hay unas personas que te van a llevar a Houston. Van a estar en Houston, allá van a atender todo lo que médicamente y de terapias tu hijo ocupe en Houston. Yo no, pero entonces yo no tenía visa, nunca he tenido visa, y esa persona me contestaba todo, ¿no? Yo decía, no tengo visa, me decía esta persona, no ocupas visa, se los van a llevar en ambulancia aérea, dice, todo está cubierto, nada más que tienes que ir con las personas. Era una secta muy poderosa, muy poderosa, que iba a pagar todo esto. Cuando mi esposa escucha esto, empieza a mover su cabeza así, ¿no? Y yo hablando así por el radio y volteando desesperadamente, oye, tenemos la solución en nuestras manos. Yo volteaba a verla y yo le decía, nunca hubo reclamos entre nosotros, pero yo les digo que fue la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo y Dios, ¿no? Diciéndole, tú confía, y a mí ayudándome el Espíritu Santo sin saberlo. Porque yo les digo que, acuérdense que yo era muy machista. Y bueno, yo pude haber dicho, ¿sabes qué? Aquí será el sereno, pero aquí se hace lo que yo digo. Me dicen, no. Digo, ¿sabes qué? Muchas gracias, dile a esta persona que muchas gracias, que vamos a ver cómo le hacemos. Sí necesitamos dinero, pero no de esa forma. Vuelvo, volteo a ver a mi esposa y no le reclamé absolutamente nada. Dios lo sabe, nada. Pero mi expresión corporal, mis ojos le pedían una explicación. En eso me suena otra vez el teléfono, ya los encargados de mi hijo solucionan toda la situación, depositan los 500,000 pesos, operan a mi hijo, le ponen su válvula para la hidrocefalia. Me dice, ¿sabes qué? La mala noticia es que la válvula se descompuso. Tu hijo produce mucha proteína y el grosor del conducto es del tamaño de un cabello. O sea, el conducto de la válvula es del grosor de un cabello y se tapó. Dice, se tapó. Dice, y pues ya no jala la válvula. Acuérdense, era lo único que lo iba a poder mantener vivo. Y yo desesperado le digo, dame la buena. O sea, ya una, de perdido una, ¿no? ¿Y qué creen que la buena era? Dice, es que ¿sabes qué pasó? Dice, después de la última punción que le hicimos, dice, se le salió el líquido. Dice, pero la buena es que la hidrocefalia se dio. Que no sé qué sucedió. Por eso les decía, él estaba ido, ¿no? Él estaba, o sea, jamás yo creo había visto él
una hidrocefalia ceder de unos días a otros. Entonces viene ese milagro, pero bueno, empezamos a ver a nuestro hijo, aquel hijo con unas piernas grandísimas, porque la prueba que él hacía era de fuerza, ¿no? Más que de velocidad, más que de resistencia, era de velocidad. Entonces tenía unas piernas pues, grandes, ¿no? Entonces sus piernas empezaron a ser chiquititas. Por ahí lo ven, ahí se ve cómo él está en esos momentos, ¿no? O sea, jamás pensé ver a mi hijo así. Él tenía un coma vigil. Coma vigil es que abre sus ojos, pero no habla, no sabe que él existe ahí. A veces mueve los ojos, pero los mueve involuntariamente porque, pues acuérdense, su cerebro estaba completamente destruido, ¿no? Pero me faltó decirles cómo yo conocí al Señor, que fue algo importante. Por ahí una persona que hacía el quehacer en el hospital me vio leyendo la Biblia, porque acuérdense que yo leía el milagro de Juan, ¿no? y yo lo leía una y otra vez, y lo leía y me desesperaba, ¿no? Lejos de darme esperanza, a mí me desesperaba de ver ese milagro tan grande que había existido, ¿no? Aquella vez, hace más de 2000 años, y me desesperaba, ¿no? Me entraba desesperación porque decía, 4 días ya tenemos 20 y no llega, ¿no? Pero todavía no lo pedía, ¿no? Me dice la que hace el quehacer que ¿ustedes qué religión tienen? ¿O qué son? Y entonces yo creo también con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Yo había escuchado que mi esposa era cristiana. Nos dijo, mañana hay una reunión que se van a recibir a Cristo en su corazón. Yo dije, me van a dar un crucifijo y lo voy a poner atrás de la cama del hospital, ¿verdad? Lo que es no saber, ¿no? Pero no sabía yo que estaba en la antesala del cielo. No sabía yo todavía, pensé eso. Un crucifijo, y a ese le voy a rezar, y a ese le voy a decir, ¿verdad? Porque ya lo había yo hecho antes, eso a mí me habían enseñado. Y resulta que me explican que hay algo más allá después de la muerte. Y acuérdense, mi esposa era fuerte, estaba fuerte, pero a veces lloraba. Dice, ¿sabes por qué a veces a mí me veía llorar? Dice, yo sí tenía miedo que mi hijo muriera, sí tenía miedo, pero lo que más miedo tenía es que tú y él no tenían a Cristo en su corazón. Y si mi hijo se moría, yo sabía dónde iba a ir. Me explican la salvación, me explican que hay algo más importante que la sanidad, que es confesar a Jesús, confesarlo con mi boca y creer en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y yo le dije, creo y a lo mejor creí porque lo necesitaba, pero fue el momento más feliz de mi vida. Después viene lo que les voy a contar a continuación, pero ese momento para mí fue algo cayó de mí, ¿no? Yo traía un peso yo creo que de mucho pecado de antes, y luego el peso de ver a mi hijo, de las circunstancias. Y cuando yo le digo al Señor Jesús, ven a mi corazón, yo literalmente, yo sentí que algo entró en mi corazón y era Él. Regreso feliz con mi esposa, le digo, y ella por fin ve la respuesta de Dios, la respuesta de Dios, ¿no? Ella estuvo orando 2 años por mí y por mi hijo. Y ahora ella veía, ¿no? Eso que ella pedía, que yo estuviera con él, que yo le conociera, que sus hijos, que el papá, ¿no? Que la influencia que era yo a donde los llevara todos iba, ¿no? Y entonces hacía falta que yo, la influencia, estuviera de este lado y hago así porque acá tengo la Biblia. Yo siento que por eso hay que orar mucho por los varones, porque cuando el papá no jala,
muy difícilmente, ¿no? Puede arrastrar, ¿no? a todos a los caminos de Dios. Llegué y le dije, ¿qué crees que pasó así? Me abrazó, no recuerdo si lloró, pero nos abrazamos, y ya lo conozco, y es mi papá. Y llego con mi hijo y pues lo abrazo, ¿no? Le digo, ahora ya lo conoce, ahora ya lo conozco, ya está en mí, yo siento que ya está en mí, yo lo sentía conmigo, ya empecé a leer otra vez Juan desde ese momento y dije, esto no es un cuento de hadas, esto es real, tú eres real, Señor, yo necesito un milagro de esta naturaleza. A Lázaro a lo mejor ya le hubieran comido por ahí el cerebro los gusanos. Mi hijo lo tiene malito, pero está íntegro, está vivo, o sea, respira, tiene un tubo aquí, pero yo sé que tú puedes hacer este milagro. Aquí está, un milagro de esa naturaleza necesito yo. Nos venimos a San Luis. Yo dije, en San Luis Potosí nos van a atender mejor. Los doctores, como son mis paisanos, me van a decir todo lo contrario. ¡Pum! Llegamos y nos dice 6 doctores más aquí en San Luis Potosí que lo vieron. Nos dijeron lo mismo, no hay cómo hacerle. Entonces ya yo venía orando, Señor, pues ¿dónde me voy a congregar? Yo conocía poquitas congregaciones y de pasadita, porque yo oía los gritos y decía, ay, hay locos adentro. Y estaciono la camioneta ahí enfrente y digo, aquí mero, no hay de otra. Yo aquí vi los horarios, el siguiente domingo me congregué ahí, y ahí empecé, ¿no?, las visitas, ¿no?, de los hermanos. Y aquí venía una señora que yo agradezco a Dios que la haya puesto en mi camino. Ella estaba en el ministerio de visitar a los enfermos. Venía aquí y yo a veces veía que alguien tocaba y tenga, Señor, ponga esta memoria, hay alabanzas. Y era con lo que yo empezaba aquí el día, ¿no? Entonces esta persona, Teresa Salazar, me dijo, oiga, ¿cómo ves si llevamos un estudio bíblico aquí? Pues van a venir personas a tomarlo aquí, personas de confianza. Digo a Tere, oiga, pues llevamos a David a un cuarto de allá arriba, ¿no?, para que nos deje estudiar, ¿verdad? O Tere, es que a veces se hace del baño y hay que cambiar el pañal. Dice Tere, no. El muchacho va a tomar el curso. Y yo dije, oye, o sea, ¿dónde se le ocurre que el muchacho no habla, no ve, no nada y va a tomar el curso? Y entonces todos, no, aquí. Bueno, decía, a ver, Canelo, le toca a usted. No, le decía, te toca a ti, Canelo, tu versículo. Muy bien, David. Y a ver, David, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es tu versículo. Vienen otras operaciones para poder poner su cráneo, sus placas aquí para poder proteger el cerebro. Y entonces que llega Tere, y entonces yo ya conocí, acuérdense, la salvación. Le dije yo bien contento, Tere, el Canelo ya puede decidir. Canelo, le explicó la salvación. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Fíjate la misericordia de Dios. Le permitió recibirlo. La terapeuta dijo, yo ya me voy. David no quiere trabajar conmigo. David no decidía si trabajaba o no. Yo creo que Dios quería, porque venía el milagro. Y entonces empieza él a tener pasos, y empieza a tener pasos, tanto que llegamos al consultorio del último doctor, del último neurocirujano, y llegamos sin de ruedas. Se enojó porque le tocaba el turno de como paciente y no estaba ahí, no estaba la silla de ruedas. Y le dice a la secretaria, ¿no me dijo usted que aquí estaba David? Y David se paró y le dijo, aquí estoy, doctor. Y empezó a caminar tambaleando. Y le daba la mano y el doctor no le quiso dar la mano. El doctor parecía que estaba viendo un espectro, un zombie.
se puso atrás de su escritorio y no conforme con eso se puso atrás de su sillón. Y me dijo, ¿tú crees en los milagros? Le dije, sí. Dije, pues este es uno de ellos. Yo llevaba a mi hijo, tenía que llevar servilletas para cacharle su baba, porque pues iba mal, ¿no? Y yo una mañana, pues me puse a llorar, ¿no? Y le dije, Señor, mi hijo va a quedar así. Y lloré, y le dije, yo quiero más, Señor, sánalo por completo. Y entonces llega a mí Jeremías, dice, he aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. Y les daré revelación, abundante revelación de cosas que nosotros no conocemos, ¿no? Y efectivamente, empieza una evolución. Creo que sí comenté, ¿no? Del versículo, o se me pasó de cuando yo dije que, Señor, pues así va a quedar. Y entonces aparece, llega a mí, no recuerdo cómo, Jeremías 32:27. Yo le decía, Señor, así va a quedar, sánalo más todavía. Y entonces llega a mí ese versículo que dice, he aquí yo soy el Señor, he aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Y salto de felicidad y así de gusto se borran mis lágrimas y le digo, nada. O sea, una pregunta que me estaba haciendo a mí. He aquí yo soy Jehová, Dios, dueño de toda carne. ¿Hará algo difícil para mí? Y entonces le contesto, nada. Yo le contesto con Lucas 1:27, porque para ti no hay nada imposible. A mí me taladraba mucho una palabra, ¿no? Una palabra que dice irreversible. Daño irreversible. Y bueno, quisiera que ustedes vieran, ¿no?, el milagro. Y pónganmelo, muchachos. Pues ya les contó mi papá todo lo más importante, pero pues yo sí vi la mano de Dios en mi vida también. La primera vez que lo vi así yo y lo viví fue yo cuando empezaba a caminar no caminaba bien, o sea, ni siquiera podía extender todo el pie, los tenías que tener así como dobladitos, iba caminando así. Entonces, yo quería correr, yo decía... Te mandé a traer cosas. Y un día mi papá y se me olvidaba todo. Yo me acordé, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tuviste el curso, que tú jamás habías agarrado una Biblia. Sí, yo jamás habíamos agarrado nunca había agarrado una Biblia. Entonces, pues ya el pastor empieza a leer, abran su Biblia. Y entonces, en el curso que tomábamos, pues era aprendernos versículos. Y los versículos los decían y yo ya los conocía. Y yo dije, ¿cómo los conozco si en mi vida había visto yo? Nunca lo había visto, nunca había visto una Biblia. Es que él era más ateo que yo. No es cierto. Bueno, en el Big Bang y esas cosas, lo que te enseñan en la escuela. Por ejemplo, él estaba leyendo la Biblia, leyendo la Biblia y yo sabía lo que iba a decir. O sea, como si te superas todo el versículo. Como Jehová es mi pastor. Nada, me faltaba, tú sabes lo que sigue. Yo ya sabía. Y yo decía, ¿cómo si? Yo decía, ya me lo sé, hasta desperté más inteligente. Esto es lo que Dios hace, ¿no?, cuando le creemos, ¿no? Hay que tener una fe ciega, ¿no? Decían los doctores de los centros de rehabilitación, este muchacho no hay nada que hacer. Lo llevamos al lenguaje y pues nunca iba a hablar, efectivamente. Había un daño que solo Dios lo podía restaurar, ¿no? Él ya se sube a predicar, a dar su testimonio. En la etapa que te digo que estaba así medio, pues en silla de ruedas, y lloraba y se le venía la saliva. Y una vez en la alabanza, yo volteo y él pues está a lo que él podía, ¿no?, con sus manos cantando. Y me acuerdo mucho cómo él volteó y con una voz así como entrecortada y llorando, así, llorando, él, no sé si tú te acuerdas, me dice, yo no sé por qué andábamos en la bicicleta, papá, si esto es muy bonito, ¿no?
mi respuesta cuando yo volteé a verla, que yo le dije, ¿sabes qué, Canelo? Es que nosotros llegamos a Jesucristo en bicicleta. Lo primero que tienen que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y todo lo demás va a llegar por añadidura, pero lo principal que tenemos que buscar antes que la sanidad es la salvación. Dios sana, sí, Dios sana. Pero lo importante que Dios quiere hacer con nosotros es darnos la salvación. Y si después llega la sanidad, qué padre, gloria a Dios. Eso es lo que yo les podría decir. Para los que no creen, por aquí respiraba y bueno, por aquí comía. Y bueno, Dios es bueno, ¿no? Amén. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Va a dejar a un lado su celular, lo que sea. Usted no viene a oír una oración, sino a orar. Entonces, durante todo ese tiempo usted tiene que estar proclamando con su boca lo que yo les voy a dirigir, ¿ok? Y el propósito de la oración hoy es sanidad. Nos vamos a enfocar totalmente en la sanidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer o vamos a hacer es ser conscientes de la presencia del Señor. ¿Están listos? Señor, hoy te damos gracias por este tiempo de alabanza y adoración. Te damos gracias, Señor, porque tú habitas en medio de la alabanza y la adoración. Y creemos, Jesús, que estás aquí. Creemos, Señor, que estás aquí para sanar. Estás aquí para abrazar. Estás aquí para sacarnos del lodo cenagoso. Estás aquí para mostrarnos tu gloria. Y en este momento, Señor, queremos ser sensibles a tu presencia. Renunciamos hoy a toda incredulidad. Renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a todo aquello que nos hace, Señor, distraernos. Quita toda incredulidad. Lo segundo que usted va a hacer es renunciar a todo obstáculo, toda incredulidad, toda fortaleza mental, todo temor, toda mentira del enemigo que le hace creer que usted no es digno, toda mentira del enemigo que le ha hecho creer que Dios no sana. Señor, hoy renuncio a las mentiras que el enemigo ha puesto en mi mente. Renuncio a creer que esta enfermedad es tu voluntad. Renuncio hoy a aceptar esta enfermedad, porque la Biblia dice que claramente que la voluntad de Dios es que seamos sanos. Yo soy tu Dios, tu sanador. Yo soy tu Dios, tu sanador. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno. Señor, hoy renuncio a toda mentira que creía acerca de ti. Renuncio, Señor, a creer que la sanidad era solo para la iglesia primitiva o para los discípulos. Durante años quizás me enseñaron esa mentira. Renuncio a ello. Hoy creo que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y así como Jesús estuvo aquí en la tierra
haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Hoy tú estás haciendo lo mismo. Hoy estás en este lugar. Estás caminando, Señor, en medio de nosotros. Tú conoces la enfermedad de cada uno de nosotros. Tú conoces, Señor, nuestra aflicción. Por eso hoy, Señor, creemos que estás aquí para sanar. Estás aquí para liberarnos. Ayuda nuestra incredulidad, Señor. Ayúdame a superar mi incredulidad, Señor. Quita todo bloqueo espiritual. Abre las ventanas de los cielos, Señor. Saca ahora mismo de mi vida todos esos demonios que fueron asignados para impedir mi sanidad. Jesús, pelea por mí, Señor. En el nombre de Jesús, yo renuncio a todo demonio de incredulidad, de duda, de temor, a toda fortaleza mental. Y hoy, Señor, decido crear un ambiente de sanidad, un ambiente de fe. Decido creer, Señor, en el nombre de Jesús. Decido creer, comience a creer. Yo creo, Señor, que tú llevaste todas mis enfermedades en la cruz. Hoy decido creer que estás en este lugar. Hoy decido, Señor, recordar tus promesas. Hoy decido, Señor, recordar lo que tu palabra dice. En el nombre de Cristo Jesús. Hoy creo, Señor, que Isaías 53:4 dice que Jesús cargó mis enfermedades. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo, Señor. Yo lo creo. Ayúdame a creer en el nombre de Jesús. Ayúdame, Jesús. Usted va a ver a Jesús clavado en esa cruz por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Isaías 53:4 dice que Jesús cargó nuestras enfermedades. Si Él la cargó, ¿qué hace usted cargándolo? Usted se va a ver cargando esa enfermedad y usted va a decir: ¿cuál es el nombre de su enfermedad? ¿Qué diagnosticó el médico? ¿Cuál es esa enfermedad? ¿Cuántos años lleva cargando esa enfermedad o ese temor a estar enfermo? Y dígale: Señor, dolor de cabeza, una jaqueca permanente, dolor en mis músculos, en mis articulaciones, en mis huesos. Exprésele su enfermedad. Usted lo va a meter todo en un bulto para que Jesús lo cargue en esa cruz. Señor, hoy renuncio a seguir cargando esta enfermedad. ¿Por qué voy a cargarlo si tú ya lo cargaste por mí? Tú ya soportaste la vergüenza, la humillación, el dolor de esta enfermedad. Ayúdame, Señor, a creer que la obra tuya en la cruz fue completa y perfecta. Soy sano por gracia, por medio de mi fe en la obra terminada de Jesús en la cruz. Ayúdame a creer, Señor. Cargaste todas mis enfermedades. Hoy te veo, Señor, sufriendo mi cáncer y te doy las gracias. Hoy te veo, Señor, cargando ese problema del corazón, ese problema en mi hígado, ese problema, Señor, cerebral. Hoy te veo, Señor, llevando ese dolor de espalda, ese problema en las rodillas, en los talones, Señor. Hoy te veo cargando mis enfermedades, esa esterilidad, Señor, esa rinitis, Señor, esa gripa permanente. Hoy te veo cargándolo en la cruz y te doy las gracias. Pero dice tanto Isaías como Mateo que Jesús soportó nuestros dolores
Entonces usted va a decirle al Señor qué es lo que le duele. ¿Cuál es ese dolor? Señor, me duele. Me duele tanto. Es un dolor permanente. Es un dolor físico, Señor, que no resisto. Es un dolor, Señor, que me ha vuelto una persona malgeniada. Me ha vuelto una persona insensible. Pero no solo es el dolor físico, sino el dolor emocional que esto ha ocasionado. Porque no puedo amar a mis hijos. No puedo pensar en las otras personas. Me volví egoísta. He caído, Señor, en un hueco de autoconmiseración, en un hueco en donde solo pienso en mí. Señor, me duele el estar perdiendo la vida. Se me van los días y no puedo disfrutar nada. No saboreo la comida. Tengo fastidio a la comida. Señor, me duele. Me duele esta enfermedad, Señor, porque la gente me rechaza. La gente percibe mi enfermedad, percibe mi olor físico. La gente ve lo que está sucediendo en mi cara, en mis manos. Señor, me duele el sentirme rechazado. Me duele mucho. Pero la Biblia dice que Jesús soportó nuestros dolores. Usted va a ver a Jesús soportando esos dolores, llorándole al Padre: no puedo más, no aguanto más. Y deje que el Señor soporta el dolor por usted. Ayúdame, Jesús, ayúdame. La Biblia dice que Él quitó nuestras dolencias. Ahora mismo Jesús quita esa dolencia. En el nombre de Jesús se va esa dolencia. Se va ese chuzón permanente. Se va. En el nombre de Jesús. Él quitó nuestras dolencias. En 1 Pedro 2:24 dice que por sus llagas, que por sus heridas nosotros somos sanos. Ahí está mi ceguera sobre el cuerpo de Jesús. Por sus llagas yo soy sano. Pero Jesús también dice ahí en 1 Pedro, cargó sobre su cuerpo las consecuencias de nuestros pecados. Si la enfermedad es por causa de un pecado, Jesús ya lo cargó. Usted no tiene que seguir cargándolo. No le crea esa mentira al enemigo. Por mis pecados Jesús murió, para que yo no tenga que estar enfermo toda mi vida. En Gálatas 3:13 dice que Jesús se hizo maldición para liberarme a mí de las enfermedades generacionales. ¿Cuáles son esas enfermedades generacionales? ¿Cuáles son esas enfermedades en su familia? Quizás aún no le ha llegado, pero el enemigo va a tratar de ponerle esa enfermedad. Pero usted hoy va a decir: esa diabetes no va a tocar mi cuerpo, porque Jesús me liberó de esa maldición generacional. Esa muerte prematura no va a llegar a mi vida. Mi abuelo se murió joven, pero yo no voy a morir joven, porque Jesús rompió esa maldición generacional. En el nombre de Jesús. Jesús, dice Colosenses 2:15, derrotó a los demonios de enfermedad. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte nos levantará a nosotros en victoria. Por eso, Señor, hoy creemos, basado en lo que dice tu palabra, creemos y creamos este ambiente de sanidad. Pero reconocemos que hay puertas abiertas. Reconocemos que le hemos dado lugar al enemigo y te pedimos perdón. Y la primera puerta abierta es el pecado. Así que pídale perdón al Señor por sus pecados, pecados que ya fueron perdonados. Pero dígale: Señor, he sido rebelde, he sido una persona negativa toda su vida. Mi pecado es mi forma de hablar. Mi pecado es la amargura. Mi pecado es el odio, Señor. Y te pido que me perdones en el nombre de Cristo Jesús. Perdóname, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Perdóname, Jesús. Y usted va a recibir hoy el perdón. En el nombre de Jesús. Soy perdonado.
Ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Es importante que usted lo crea, porque una de las armas del enemigo es la mentira. Él nos hace creer: esa enfermedad te la mereces, esa enfermedad es por culpa de ese pecado. No acepte esa mentira. Somos hoy perdonados si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos. Así que confiese su pecado. Pero lo siguiente que vamos a hacer es pedirle perdón a Dios por los malos hábitos que pudieron causar la enfermedad. Señor, muéstranos qué malos hábitos tenemos. Perdónanos por el cigarrillo. Perdónanos por destruir nuestro hígado con el alcohol. Pero hoy tomamos la decisión de dejar esos malos hábitos en el nombre de Jesús. La otra puerta abierta a las enfermedades es la amargura. Pídele al Señor que le muestre si hay una amargura, si hay una rabia que le pudo abrir la puerta al enemigo, a quien usted no ha podido perdonar. Señor, yo te pido que nos muestres hoy desde cuándo estamos enfermos y qué sucedió hace 5 años, desde el divorcio, desde que fuimos abusados, quizás desde antes de nacer, por un intento de aborto, porque un espíritu de rechazo entró. Señor, hoy revela la raíz de esta enfermedad y en el nombre de Jesús perdonamos. Y entréguele la rabia al Señor. No quiero perdonar, no puedo perdonar, me cuesta perdonar. Pero te doy gracias, porque así como moriste por mis pecados, moriste por los pecados del que me hizo tanto daño. Moriste por los pecados del abusador. Moriste, Señor, por esas burlas. Moriste, Señor, por esa infidelidad. Y en el nombre de Jesús, así como tú me perdonaste, yo perdono a aquel que me hizo daño. Y me libero, Señor. Y a medida que usted perdona, va saliendo demonios de enfermedad. A medida que usted va soltando a esa persona, a medida que usted va renunciando al deseo de vengarse, se van demonios, se van esos verdugos que tenían derecho sobre su cuerpo, sobre su parte emocional, sobre su mente. Ellos se van yendo en el nombre de Cristo Jesús. Hoy declaramos, Señor, libertad de toda amargura, libertad de todo demonio que tenía derecho sobre mi vida, por mis pecados, por mis malos hábitos, por mi amargura, por las maldiciones generacionales, en el nombre de Cristo Jesús. Pero hoy también rompemos las maldiciones que nosotros mismos pusimos sobre nuestro cuerpo. Te pedimos, Señor, perdón por nuestra confesión negativa. Perdónanos, Señor, porque siempre hablamos de las enfermedades. Perdónanos, Señor, porque hemos odiado nuestro cuerpo, lo hemos maldecido con nuestras palabras, no lo hemos aceptado, nos hemos comparado con otros. Perdónanos, Señor, por maldecir nuestro cuerpo. Hoy cambiamos esa maldición por bendición y empiece a bendecir especialmente ese lugar en donde hay enfermedad. Yo bendigo mi matriz, yo bendigo mis piernas, yo bendigo mi columna vertebral, yo bendigo mis ojos. Hoy declaro que mi cuerpo es un cuerpo glorioso, es un cuerpo bendecido, es un cuerpo santificado, es un cuerpo totalmente sano. En el nombre de Jesús, yo cambio el odio por amor. Yo me amo, yo me acepto,
Acepto mi estatura. Acepto, Señor, la forma física. Acepto mis ojos, acepto mis dientes, mi dentadura. Acepto mi nariz. En el nombre de Jesús. Yo declaro que fui hecho por Dios y para la gloria de Dios, y a tu imagen y a tu semejanza, Señor. En el nombre de Jesús. Yo declaro, Señor, al mirarme en el espejo, al recordar mi imagen, cuán gloriosas son tus obras. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo mis manos. Hoy bendigo, Señor, mis pies. Hoy bendigo todo mi ser. Y te doy las gracias, Señor. Y declaro, Señor, que a mí todo me sale bien. En el nombre de Jesús. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque la gente se burle de mi cuerpo, aunque la gente diga un poconón de cosas en contra mía, no temerá mi corazón. Porque yo confío en mi Creador. Yo confío en la obra maestra de Jesús. Yo soy la obra maestra de Jesús. Yo fui pintado con el pincel más glorioso. Y hoy declaro, Señor, que todo lo hiciste bien. Que yo soy obra de la mano del Maestro. Y te doy las gracias, Señor. Por eso, en el nombre de Jesús, rompo maldiciones autoimpuestas y proclamo tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy las gracias, Señor. Y todo demonio que ha tratado de meterse a mi cuerpo, ahora mismo se va en el nombre de Jesús. Y lo echo fuera. Y comience a hablarle a esas enfermedades como si fueran demonios. La Biblia dice que en muchas ocasiones Jesús, cuando sanó a los enfermos, echó fuera el demonio de enfermedad. Comience a hacer lo mismo en el nombre de Cristo Jesús. Yo echo fuera ese espíritu de enfermedad. Declaro que se va. Declaro que se va. Demonio de enfermedad, te vas ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Toda tensión alta se va. Todo problema muscular se va. Todo demonio adherido a mis músculos se va. Toda pesadez, todo cansancio, todo demonio que me hace creer que merezco esta enfermedad se va. En el nombre de Jesús. Espíritu de enfermedad, te largas. Espíritu de artritis, te largas. Espíritu de cáncer, te largas. En el nombre de Jesús. No te acepto, porque yo soy templo del Espíritu Santo. Porque el que vive en mí es el Espíritu Santo. El mismo poder que levantó a Jesús de la muerte me levanta a mí en victoria. En el nombre de Jesús. Hoy salgo de ese lugar de enfermedad. Hoy salgo de ese lugar de temor. Hoy salgo de ese lugar de autocomiseración. Y declaro en el nombre de Jesús que yo soy sano. Fuera enfermedad. Te reprendo, Satanás. Te largas, te largas, te largas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Jesús. Y usted va a empezar a hacer la oración de sanidad. En el nombre de Jesús. Hoy declaro que mi cuerpo es sano. Y empiece a hablarle a cada parte de su cuerpo. Comience a hablarle a sus riñones. Dígale: soy sano en el nombre de Jesús. Comience a hablarle al corazón. Declare: hoy mi corazón es sano. Todo colesterol se va de ese corazón. Toda grasa alrededor del corazón, toda grasa metida en mis pulmones se va ahora mismo. En el nombre de Jesús. Hoy declaro mi sanidad. Hoy declaro mi sanidad. Toda enfermedad en su sangre hoy es sanado por el poder del Espíritu Santo. Pablo decía: la ley de la vida de Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La enfermedad es parte de la ley del pecado y de la muerte, pero la ley de la vida de Cristo Jesús nos ha librado.
en el nombre de Jesús. Hoy el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte lo levanta usted en victoria. Hoy ordeno que esas rodillas van a funcionar. Hoy ordeno en el nombre de Cristo Jesús que esos tobillos van a funcionar, que esos dedos van a funcionar. En el nombre de Jesús, que esa matriz va a funcionar. En el nombre de Cristo Jesús, que esos pulmones son sanados. Sí, el cigarrillo lo destruyó, pero hoy hay milagros creativos. En el nombre de Jesús, hoy proclamo mi sanidad en el nombre de Jesús. Y te doy las gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Usted se va a ver viendo lo que antes no podía hacer. La mujer sanada del flujo de sangre oyó hablar acerca de Jesús. Se le acercó y tocó su manto, como hoy lo hemos hecho. Y la Biblia dice que pensó: si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Se imaginó el milagro. Se vio cocinando. Se vio jugando con sus hijos. Se vio amando a su esposa. Se vio trabajando. Usted va a empezar a ver lo que usted no podía hacer antes. Usted lo va a hacer. Cierre sus ojos y empiece a ver el milagro y dele gracias al Señor. Se va a ver usted a los 80 años totalmente sano. En el nombre de Jesús. Hoy, Señor, vemos tu milagro y te decimos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Oh, gracias, Jesús. No te he dicho que si creyereis veréis la gloria de Dios, dijo Jesús. Yo creo, Jesús, y te doy las gracias. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo. Ayuda mi incredulidad, Señor. Y usted va a empezar a mover su cuerpo como no lo hacía antes. Levante sus manos. Comience allá. Y vamos a saltar. ¿Están bien? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca va a parecer en él y hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Dónde está el pueblo libre? Dice: Tú, victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy. Victorioso Salvador, digno de adoración, venciste a la muerte en la cruz, por tu llaga sano soy.
tu llaga